Hola, bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Ok, el día de hoy vengo a hablar de un tema muy interesante que no me lo habían pedido, pero a mí se me ocurrió porque lo he estado conversando con harta gente en mis redes sociales, porque siempre me preguntan lo mismo y me dicen: Fran, hola, quiero comprar un libro, pero en la editorial tanto tiene 50 páginas y en la editorial tanto tiene 38 y en la otra editorial tiene 100. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuántas páginas tiene el libro original? ¿Qué hago? ¿Cuál elijo? Y bueno, con todas estas preguntas, hoy día vamos a hablar de ediciones de libros. Primero que todo, vamos a partir con algo súper básico. ¿Hay diferencias entre las ediciones de libros? Y sí, hay diferencias. ¿Importan esas diferencias? Sí, importa, pero depende para qué quieras el libro y cuál sea tu propósito de lectura. ¿Eres mejor lector o peor lector dependiendo de la edición que leas? No. Bueno, vamos a partir con algo muy básico. ¿Qué es una edición del libro? ¿Qué es esta cosa de las ediciones? Los libros actualmente están hechos por editoriales, evidentemente. Independientes, editoriales grandes, conglomerados, bla, 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 bla. Siempre hay alguien detrás, una editorial, un editor que revisa ese libro. Hay obviamente autogestión y todas esas cosas, pero obviamente también esas son ediciones. Un dato que les puedo dar, como dentro de la jerga literaria: la primera edición de un libro se llama la edición Príncipe. Y, por ejemplo, la primera edición del Quijote salió en 1605. Y esa es la primera edición. Luego de ese primer libro, que fueron, voy a suponer, no sé cuántos fueron, pero ponte tú que en la imprenta hayan hecho 20 copias del libro. Esas son el primer tiraje de libros. Normalmente hay tirajes de 500 libros y es muy exitosos, 1000, 1.000.000 de libros, qué sé yo. Luego, ponte tú, no sé, el escritor quiso arreglar el libro porque encontró algunos errores y agregar algunas cositas. Eso pueden hacerlo en la segunda edición, como en la segunda tirada del libro, y ahí vamos a sacar, no sé, 500 libros con esas correcciones o esas ediciones especiales. Hay editoriales que se encargan mucho de adaptar las palabras difíciles. Hay otras editoriales que se encargan mucho de cuidar que la edición sea bonita, como que el objeto sea bonito. Hay otras editoriales que se encargan, por ejemplo, de poner muchas notas al pie de página, que eso es muy importante para cuando alguien está estudiando, por ejemplo. Les voy a mostrar esto. Esta es la edición de la RAE y a mi parecer es una de las mejores ediciones que hay. No porque sea de la RAE, porque en verdad, fuck RAE, pero es porque es muy buena y muy completa. O sea, este libro tiene un montón de cuestiones. Ay, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, tiene los prólogos. Esto debería tenerlo cualquier edición del Quijote porque es parte de lo que escribió Cervantes. Pero tiene, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas cosas? Francisco Rico, que es el editor de este libro, que es un hispanista muy famoso, escribió algo sobre esta edición. Hay otra persona que escribió otra cosa respecto al Quijote y lo puso en este libro. Lo bacán de esta edición es que, por ejemplo, tiene estas cosas que estos son las portadas originales, que esas son de 1605, o sea, esta imagen. Y ahora sí viene lo interesante. No sé si se logra ver, pero aquí tiene esto, no es parte del texto, sino que el editor se encargó de explicarnos cada una de las cosas que estaban pasando en el libro. Por eso es tan importante. Obviamente que otra edición como más básica no va a tener todas estas cosas, porque esto es un estudio. O sea, las notas, la edición, todo esto es como una cuestión aparte, un mundo aparte, y se dedica mucho tiempo a estas cosas, y es una parte muy importante de los libros, y hay libros que necesitan esto, por ejemplo. Entonces aquí hay cosas muy básicas, como que nos explica qué es lo que está diciendo el Don Quijote o Sancho o cualquiera de los personajes. Tiene como apartados al final que no son parte de la historia del Quijote, pero son como estudios de otras personas que han hecho sobre el Quijote y la importancia del Quijote en la cultura hispánica y bla bla. Todo este material que hay en este libro está hecho precisamente para esta edición del libro. Tú no vas a encontrar estos artículos, por decirlo de alguna manera, en una edición más básica o de otra editorial, porque esta editorial, que es Alfaguara,
trabajó en la edición conmemorativa y la hicieron así de especial y así con el tipo de papel y bla bla bla. Las ediciones también tienen que ver con el tipo de papel, la portada, todo eso va como parte también de la edición del libro. Tengo otro ejemplo, va como que lo van a poder visualizar mucho mejor. Estos dos libros son La Celestina. La historia es la misma, o sea, la escribió Fernando de Roja en el 1499, bueno, no sé cuándo la escribió, pero salió en esa época. Y este, que es de Penguin, clásicos de Penguin Random House, tiene 408 páginas. Y este libro tiene 360. ¿Cuántas páginas tenía La Celestina originalmente? No tengo idea. ¿Tengo cómo saberlo? No, y si tuviera cómo saberlo, en verdad me da lo mismo. ¿Estas dos siguen siendo el mismo libro? Sí. ¿Pero qué cambia? Nuevamente cambia la edición. Esta, que es de la colección Austral, es una edición, creo yo... A ver, ambas son buenas ediciones. Ambas son básicas, pero son buenas. Yo la usé para estudiar. Y aquí nos vamos a meter como en otro mundo mucho más amplio que es, por ejemplo, yo con estos dos libros podría hacer un estudio comparativo. Porque este libro mantiene el español original en el que está, el español medieval, la transición del medieval, en la que fue escrito La Celestina, y este está actualizado. Este español está mucho más actualizado, como que se puede entender mucho mejor sin esto. Este libro tiene las C como se pronunciaban en esa época, que es como una cosa muy rara. Y este tiene las C normales, ¿cachai? Este tiene sí un montón también de anotaciones que te van explicando cosas básicas como qué significa pelechar, qué significa entrecol con lechuga, pele, barde, en mal punto, porque obviamente este español no lo hablamos ahora, porque ha evolucionado la lengua, porque la lengua está viva. Y acá tiene también otro tipo de notas al pie de página. Todo este mundo de las notas al pie de página es muy grande, porque hay distintas formas también de hacer una edición, o sea, hay libros que te van a explicar solamente palabras que ya no se usan en español. Y por ejemplo este tiene muchas, cosas que este no tiene tanto. Este te explica más, por ejemplo, cuál es el sentido de la oración y te está diciendo cuál es el significado de la palabra, que son cosas igual distintas, porque uno tiene como un enfoque denotativo y otro tiene un enfoque connotativo, por ejemplo. Pero siguen siendo el mismo libro. Obviamente que la experiencia de lectura es distinta, porque este es mucho más fácil que este. ¿Qué más? A ver, las ediciones también tienen que ver con una cuestión de traducción. Estos libros que les mostré recién están escritos en español nativo, o sea, naturalmente están escritos en español, entonces no hay mucha diferencia porque claramente ha cambiado, pero es el mismo idioma. Hay otros que son muy difíciles y que son mucho más caras y las ediciones son distintas por precisamente la traducción. Por ejemplo, en estos casos, en los libros de Han Kang, esta edición es súper cara porque es muy difícil hacer la traducción de este libro. Tenéis que pagarle al traductor, tenéis que comprar los derechos del libro, tenéis que poner la cara de Han Kang aquí. Bueno, tenéis que hacer un montón de cosas y la traducción no es tan simple. O sea, yo, por ejemplo, si sé algo de coreano, puedo traducir un par de cosas. Mi traducción va a tener tanto valor como una persona bilingüe como 100%. Obvio que no, obviamente que mi coreano que sé de ver series coreanas no es el mismo que una persona que lo ha estudiado y que ha vivido en el país, o una persona que habla nativamente coreano y que aprendió español de una manera muy buena. Entonces, obviamente que eso cambia mucho el valor de la traducción, y eso también es otro mundo. El tema de la traducción también es otro mundo, pero también tiene que ver con la edición. Obviamente que esa cantidad de inversión que se le hace para traducir un libro y hacer una edición en español le va a subir el precio al libro, porque hay mucha gente que está trabajando en esto. Lo mismo pasa con esta. Por ejemplo, esta es una edición en inglés de la editorial Granta. Yo esta la compré en París y me costó 13 euros. Bastante más barata que lo que me salió este aquí en Chile. Yo creo que me salió el doble. Obviamente no es el mismo libro, pero en este caso puede ser lo mismo. O sea, quizás sea más fácil traducir del coreano al inglés que del coreano al español, por decirlo de alguna manera. No lo sé, pero obviamente es más barata que las ediciones en español. Y esta editorial Granta es una editorial, y esta editorial Rata tiene también la versión en español de este libro de Han Kang. ¿Me entienden? Y obviamente no va a ser lo mismo. El otro libro, La Vegetariana, no sé, puede tener 120 páginas y este va a tener 180. Todo depende del
del porte del libro, de la calidad de la hoja o no sé, de las cosas que le metan adentro. Si le ponen ilustración, obviamente que va a tener más páginas. Como que todas las ediciones de los libros son distintas y tienen algo especial en sí mismas. Y voy a mostrarles otra cosa que también va a ser mucho más ilustrativo, que es con los libros de Harry Potter. Esas son mis ediciones de el primer libro. Tengo una edición en español, que esta es la de la editorial Salamandra, perdonen. Es como la más conocida que hay en español. Luego tengo esta que está en francés, que es de la editorial Folio Junior. Es el mismo libro, exactamente la misma historia, pero miren, es muy distinto el porte. Obviamente que va a variar en la cantidad de páginas, porque qué sé yo, hay palabras que en inglés son más largas que otras. Todo eso varía, pero la historia sigue siendo Harry Potter, ¿me entienden? Y aquí está la versión en inglés, que esta es la edición conmemorativa de los 20 años, es tapa dura, sigue siendo el mismo libro, la misma historia, pero con cosas más, qué sé yo, cosas especiales que hacen que esta edición no sea esta edición, ¿me entienden? Y así podría seguir toda la tarde mostrándoles las diferencias entre los libros. Obviamente que hay ediciones, como les decía, mejores que otras porque son mucho más explicativas. Por ejemplo, en la universidad yo jamás en la vida podría haber trabajado con una editorial cualquiera. En la universidad te piden cierta editorial. Normalmente Gredos, Alianza, todos estos libros caros como precisamente para universidad porque tienen mucho estatus, porque los editores de los libros son gente muy conocida a nivel literario, en el mundo literario. Por eso te piden esa, porque confían en la calidad de la edición, de la calidad del contenido de la edición, ¿cachai? Hay otras editoriales que son más divulgativas, por ejemplo, y entonces una editorial va a comprar los derechos de este libro y lo publica en su edición. Pasa mucho con la editorial Viva Leer, que están los libros de Coppel, que son muy lindos y todo el mundo le gustan, pero esas ediciones de verdad son súper malas porque no son, como que a veces se pierde el sentido de la traducción, tienen errores de tipeo, les faltan puntos, ¿me entienden? Entonces, obviamente que no es lo mismo leer un libro de Oscar Wilde en, no sé, estas editoriales que yo tengo varios allí de Penguin Clásicos, que sí hay como un trabajo mucho más dentro de ese libro que leer el de Viva Copec, que yo leí ese libro y tiene un montón de ratas, al menos mi edición, como la que yo compré, tiene un montón de ratas. Mucha gente, yo te hablaba con una chica que me decía como, mira, el Quijote tengo 3 ediciones, estoy pensando en comprar una, ¿cuál es la original? Y yo le decía, mira, da lo mismo como la cantidad de páginas porque no te puedo decir cuántas páginas tiene el libro original del Quijote, porque esto se publicó en el 1600, ¿qué vas a saber yo de eso? Solamente preocúpate de que la historia esté completa. Y si tiene las dos partes, independiente de la editorial, va a ser la misma historia. Obviamente que va a variar la cantidad de páginas por todo esto que les dije, ilustraciones, porte, el tamaño de la letra, bla, bla, bla. Y eso depende netamente de las editoriales. Existen editoriales divulgativas, existen editoriales como especialistas, para estudiantes, existen ediciones que son especiales para los colegios. Por ejemplo, si yo utilizara una de esas editoriales para la universidad, me hubiesen puesto un 2 sin importar la calidad de mi trabajo, porque por ejemplo no es apta, pero lo que no quiere decir que no sea la misma historia, pero puede ser que estas ediciones como más pequeñas estén resumidas o estén editadas de manera que los estudiantes más pequeños puedan entender ciertas palabras. Por ejemplo, todo depende del tipo de edición. Yo les recomiendo que busquen editoriales divulgativas, que se note que tengan un cuidado como tanto en su portada, porque todo eso demuestra como el trabajo que hay detrás de todo el libro. Entonces mi recomendación es que investiguen un poquito sobre la editorial para que puedan tener una experiencia de lectura mejor. Obviamente que si ustedes quieren leer lo que sea, obviamente háganlo, o sea, da lo mismo en la editorial que sea. Pero sí tienen que saber que hay ciertas diferencias que pueden ser muy sutiles y otras que pueden ser muy grandes en cuanto a el tipo de contenido que estamos leyendo en el libro. Probablemente, como les digo, la historia va a ser la misma, pero la forma en la que llega a nosotros puede variar. Aquí también me meto, por ejemplo, en el tema de las traducciones. Y bueno, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo que es muy ilustrativo para esto. Hay un libro, no recuerdo exactamente el nombre, pero en verdad no importa si lo recuerdo o no, que editó Borges. Está traducido por Borges. Y la gente, en el momento en que Borges fue muy famoso, quiso tener la edición de la traducción de Borges, no porque les gustara el libro en sí,
sino porque les gustaba Borges, y que Borges haya hecho esa traducción le aporta mucho valor a la historia por la posición que tiene Borges en la literatura. Sí hay diferencias entre las ediciones, no todos los libros son los mismos a pesar de que las historias sean lo mismo, pero sí yo les recomiendo que se fijen un poquito, que investiguen un poquito, solamente googlear la editorial y vean más o menos el estatus de esa editorial, si son conocidas, si no son tan conocidas, cuánto valor le ponen o cuánto cariño le ponen a los libros. Un libro no es solamente el texto, un libro es todo, y el trabajo que hay en un libro va desde todo, desde el escritor hasta el editor, hasta el área de marketing, o sea, todo lo de una editorial es un trabajo súper grande, y todo lo que hay detrás de un libro también es un trabajo súper grande. O sea, no es solo el escritor ahí en su casita escribiendo el libro, hay todo un trabajo que hay que valorar, y hay editoriales que obviamente hacen mejor ese trabajo que otras, como en todo el mundo, porque las editoriales son empresas, hay empresas buenas y empresas malas, y en fin. Así que eso, espero que todas sus dudas respecto a las ediciones yo las haya podido resolver. Si tienen más dudas, déjenmelas acá abajito en los comentarios, yo con mucho gusto voy a investigar, voy a responder, y así podemos conversar respecto a esto. Me gustaría también saber qué prefieren ustedes, como les importa la edición al momento de comprar un libro o compran lo primero que encuentran. Insisto, pueden leer lo que quieran, pero es bueno tener esta información, reflexionarle, darle una vuelta, y eso, todo con tal de que nuestra experiencia de lectura sea maravillosa. Así que eso por el video de hoy, yo ahora me voy. Nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto, espero que este video les haya gustado, y eso, chao.